Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Apuñalamiento a 2 guardias fronterizos israelíes en la ciudad vieja de Jerusalén. Jordania libera a un soldado que asesinó a 7 niñas israelíes. Dinamarca decide aplazar la visita del primer ministro turco tras los graves incidentes diplomáticos con Holanda. Cierran un centro comercial en Alemania tras indicios concretos de un inminente ataque terrorista. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural y hablamos ahora de 2 oficiales israelíes de la Guardia de Frontera. Sufrieron heridas moderadas al ser apuñalados por un terrorista palestino en Jerusalén en horas de la madrugada del domingo al lunes. El terrorista fue repelido a balazos y murió poco después a consecuencia de las heridas recibidas. El terrorista, de 25 años y de un barrio de mayoría árabe de la ciudad, había aparcado su coche en las cercanías de la Puerta de los Leones en la ciudad vieja de Jerusalén e ingresó en una caseta de guardia donde estaban los oficiales para atacarles. Se trata del primer ataque en 3 meses en esa área, que ha sido un punto álgido en esta última ola de ataques palestinos. A raíz de las celebraciones de Purim, las fuerzas de seguridad han cerrado los accesos a los territorios bajo control palestino. La policía allanó su vivienda a la búsqueda de pruebas de su pertenencia a un grupo terrorista, encontrando una bandera de Hamás y detuvo a varios miembros de su familia. Sí, lo peor de todo es que da la sensación de que esto no se acaba nunca. Se había calmado un poco el tema de los apuñalamientos en Jerusalén, incluso en sitios tan concretos como las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén. Ha habido en esa zona muchos atentados y han vuelto a hacerlo. Si bien la ciudad, no la ciudad, sino el país de alguna manera estaba blindado porque, ¿qué pasa? Purim es una fiesta en que la gente se disfraza. Y por medida de seguridad se quería evitar que en la confusión, por ejemplo, algunos aprovechasen y pasasen disfrazados y se mezclaran con la multitud y provocaran unos atentados con muchas víctimas. Entonces, pues se cerró el acceso desde los territorios controlados por la autoridad palestina. Pero hay otros territorios, por llamarlos de alguna manera, como son los barrios árabes de Jerusalén Oriental, que no tienen fronteras porque están dentro de la misma ciudad y los habitantes de estos barrios se mueven libremente por la ciudad. En este caso fue alguien que llegó, aparcó cerca de donde había un puesto de la Guardia Fronteriza y se acercó a la cabina donde estaban estas personas, y el problema es que como esto le abrieron para preguntar qué pasaba, pues los arrinconó dentro con el cuchillo y no tenían escapatoria. Entonces empezó a clavarlos hasta que uno de ellos consiguió salir de la cabina esta y con el arma pues neutralizarlo. Uno está herido grave, el otro tiene heridas moderadas, pero lo que ha quedado más herido en este caso es la moral, porque este sitio que llevaba 3 meses prácticamente de alguna manera sosegado tras la gran cantidad de ataques terroristas de este tipo que hubo en meses anteriores, pues otra vez ha vuelto a los titulares y otra vez de la misma manera, con un apuñalamiento de un árabe de un barrio de Jerusalén a policías o en este caso guardias de frontera. Ahmad Dakamseh, el exsoldado jordano que asesinó a 7 niñas israelíes y fue liberado tras 20 años de cárcel en Jordania, manifestó que los israelíes son basura humana, que debe ser erradicada. Fue recibido como un héroe por amigos y familiares en su aldea natal. En marzo de 1997 abrió fuego con su arma automática contra las colegialas israelíes que estaban realizando un paseo en la llamada Isla de la Paz, en la frontera jordana-israelí, asesinando a 7 de ellas e hiriendo a otras 5 y a una maestra. Un tribunal militar jordano decretó que Dakamseh era mentalmente inestable y lo sentenció a cadena perpetua en vez de condenarlo a muerte.
el entonces líder de Jordania, el rey Hussein, condenó el ataque y viajó a Israel para ofrecer sus condolencias a los familiares por la masacre de las niñas. Amán también pagó una indemnización. Sí, eso a nivel del rey de Jordania pero el tema es que este era un soldado. Estamos hablando de 1997, poco antes había firmado el acuerdo de paz entre Jordania e Israel. Y por tanto se hacían estas excursiones en la frontera entre Jordania e Israel. Justo en la frontera pues iban los estudiantes con los maestros a hacer un paseo. Y este desgraciado, pues teniendo el arma del ejército, disparó contra unas niñas y mató a 7. Luego lo juzgaron y para no sublevar a los propios, pues dijeron que estaba alterado mentalmente y, digamos, sentando un precedente, porque luego vamos a la noticia de Alemania y veremos cómo el terrorismo internacional siempre se disfraza se justifica tras enfermedades mentales inexistentes, porque después de 20 años sale de la cárcel y dice que los israelíes son basura humana, es recibido como un héroe. Yo no conozco muchos locos o gente alterada mental, primero, que vaya matando gente, que eso no pasa, a pesar de lo que dicen últimamente los telediarios atribuyendo justamente a los locos musulmanes esa capacidad para matar gente, cosa que no se da en otras latitudes. Y luego que ha sido recibido como un héroe y la gente no suele agasajar a alguien que está mal de la cabeza. En este caso lo han recibido como un héroe porque saben que él en todos sus cabales lo hizo y en todos sus cabales ahora sale y seguirá haciéndolo. Eso es lo peor de todo, porque primero que ya no está el rey Hussein, está su hijo Abdallah, que ya su compromiso para la paz parece bastante menor que el que tenía su padre, y segundo porque ante estos ejemplos de gente que mata de forma tan indiscriminada y que luego sale a la calle, pues seguramente su mal ejemplo va a cundir. El primer ministro danés ha planteado este domingo aplazar la visita del primer ministro turco para un acto político por el referéndum constitucional turco, fundamentándolo en la crisis diplomática entre ese país y Holanda, que se desencadenó el sábado después de que el segundo revocara el permiso para el aterrizaje del avión del ministro de Exteriores turco en suelo holandés por considerarse que su visita amenazaba la seguridad y el orden público. Más tarde, las autoridades impidieron a la ministra de Familia y Bienestar Social turca acceder al consulado de Rotterdam, a donde había llegado por carretera desde Alemania y posteriormente fue escoltada de vuelta a territorio germano. Ambas personalidades pretendían reunirse con representantes de la numerosa comunidad turca de Holanda para recabar su apoyo a las enmiendas constitucionales que se someterán al referéndum en Turquía el 16 de abril. El presidente de Turquía, Erdogan, ha acusado al gobierno holandés de actuar como nazis y fascistas. Bueno, esto es lo que suele pasar, ¿no? Aquí nosotros llevamos desde julio del año pasado proclamando que lo que pasó en Turquía fue un autogolpe de Estado organizado por las fuerzas secretas de Erdogan para eliminar todo vestigio de oposición dentro del país y poner en marcha una purga solamente equiparable a la noche de los sables largos de los nazis, eliminando cualquier tipo de oposición bajo un aspecto o una visibilidad externa de democracia. Y esto es lo que no se puede soportar, es que encima ahora que quiere eternizarse y cambiar la Constitución y hacer de Turquía o su sueño de volver a ser la capital de un imperio, el Imperio Otomano que se perdió justamente hace 100 años con el fin de la Primera Guerra Mundial, pues va mandando a representantes del gobierno para hacer campaña en países europeos. Esto hace unos años ni se lo hubiera planteado ningún gobierno turco, y esto ni siquiera se lo hubiera planteado Erdogan, pero claro, Erdogan tiene firmado con la Unión Europea un acuerdo que tiene algunas cláusulas que seguramente no conocemos,
por las cuales ellos evitan que los inmigrantes lleguen a territorio más europeo, si consideramos que Turquía es territorio europeo, digamos, que se adentren en la zona de la Unión Europea. En ese sentido, Turquía refuerza su vigilancia de las costas para que no hayan estas oleadas de inmigrantes que lleguen a Grecia y desde allí se trasladen especialmente a Alemania, a cambio de un reconocimiento tácito no solamente del gobierno turco de facto que gobierna y que se eterniza a través de cambios en las leyes y de medidas de fuerza como la represión que ha tenido este verano, sino también que hacen incluso campaña política dentro del territorio europeo. O sea, estamos hablando que a Holanda llegaron 2 ministros, el de Exteriores y la ministra de Familia, a hacer campaña, y que a Dinamarca iba el propio primer ministro turco a hacer campaña. Estamos hablando de campañas presidenciales o campañas para un referéndum dentro de Turquía. Esto es bastante inaudito. También se puede decir de que a la vista de que en horas va a haber elecciones en Holanda y que esas elecciones se estaban dando como uno de los posibles candidatos favoritos al ultraderechista partido, pues el gobierno actual pues quiso dar un golpe de fuerza y demostrar de que ellos no se doblegaban ante las presiones del mundo musulmán. Y ahora el primer ministro de Dinamarca, otro país del cual es difícil sospechar que viole sistemáticamente los derechos humanos o alguna vez lo haya hecho, pues se ha pronunciado en el sentido de que por favor no venga el primer ministro a hacer campaña, entre otras cosas, no por nada, pero que dada la situación y la crisis diplomática y los achaques del Erdogan acusando de nazis y fascistas a los gobiernos europeos, ya esto es la gota que colma el vaso de la paciencia de los países democráticos. La policía alemana cerró un gran centro comercial de Essen, en el oeste del país, tras obtener indicios concretos de que se estaba preparando un atentado contra sus instalaciones. Se trata de un complejo de varias plantas con unas 170 tiendas en el centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad trabajan bajo una fuerte presión para aclarar esta amenaza que afecta exclusivamente a este centro comercial y ha desplazado al complejo gran cantidad de efectivos y una unidad de perros rastreadores en busca de explosivos. El nivel de alerta por amenaza terrorista es elevado en Alemania, donde el año pasado se produjeron 3 atentados islamistas, el mayor de los cuales tuvo lugar en un mercadillo de Navidad de Berlín, cuando un camión embistió y asesinó a una docena de visitantes. Sí, bueno, esta noticia es un poco sorprendente, entre otras cosas, porque lo que la policía ha hecho en el centro comercial de Essen no lo expande o no lo hace, no lo generaliza ni a toda la ciudad ni a toda la zona. Solamente habla de ese centro comercial como si tuvieran indicios de que allí se han puesto explosivos. Y esta noticia la he visto hace unas horas, con lo cual si ha habido un dispositivo de tal calibre y no han encontrado nada, me supongo yo que ha sido otra falsa alarma o un chivatazo dado mal aposta para que poner más nerviosa a la policía alemana. Y digo, ¿por qué poner más nerviosa a la policía alemana? Porque llevan por lo menos unos 10 días mintiendo descaradamente a la población. Cada día hay un atentado o más atentados terroristas de tinte islamistas que se obstinan en tildar de desequilibrios mentales. Toda Alemania está lleno de locos que da la casualidad que son musulmanes, pero que no tienen nada que ver su locura ni con el Islam, ni tiene nada que ver con ninguna organización terrorista del mundo. Por ejemplo, ataque con hacha en Düsseldorf con 9 heridos, algunos muy graves, en la estación central. Existe un testimonio de un austríaco que informa de 3 africanos más con machetes y hachas. Segundo, informan de varios incidentes brutales en los distritos berlineses de Neukölln, Lichtenberg, Friedrichshain,
Wedding, Wilmersdorf, Charlottenburg y Tiergarten. Todo esto ha pasado. Tercero, ataque con machete en Düsseldorf, con una víctima de 80 años. Cuarto, ataque con hacha en Magdeburg, con heridos. Quinto, 2 muertos en plena calle en Winden y Meckenheim. Sexto, ataque con machetes y cuchillos en Berlín. Séptimo, este centro comercial de Essen en Limbecker Platz, cerrado por alarma de supuestos terroristas suicidas. 8. Oberhausen, centro comercial centro, cerrado por alarma de bomba. 9. Eschborn, un enfermo mental, otro de estos, acuchilla a un transeúnte. 10. Evacuación de 5 centrales nucleares en Alemania por perderse el contacto con un avión de Air Indy, aunque a los 22 minutos vuelve a haber contacto. 5 centrales solo por eso. O sea, está el nivel de nerviosismo que alguien hay un problema con un vuelo que está sobrevolando determinada hora zona alemana y desalojan 5 centrales nucleares porque se piensan que van a impactar el avión contra ese sitio, y eso es falso, pero lo que es verdad tampoco lo dicen. Y número 11, un joven causa heridas con un cuchillo a mujeres en Konz. Heridas con cuchillo, con hacha. Esto no es casualidad, y no es casualidad que de pronto cierren un centro comercial y allí no pase nada, o que pongan en alerta a 5 centrales nucleares por algo que no ha pasado, porque con las cosas que sí pasan están mintiendo descaradamente. Los terroristas islamistas atacan libremente en Alemania, y esos terroristas islamistas han llegado como han llegado. Muchos de ellos con esta ola de inmigrantes. No estoy diciendo que todos los inmigrantes sean terroristas. Evidentemente, estamos hablando de que ha llegado 1 millón de personas, pero con la jornada de puertas abiertas que han propiciado, pues entre esas 1 millón de personas han llegado 100, 200 o 500 personas que vienen a matar alemanes. Y esto es muy difícil de explicar a la población. Gracias, Jorge. Terminamos aquí las noticias. Ahora regresamos con la agenda cultural tras esta breve pausa. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Bueno, hola volvemos en un día que no es tan soleado como ayer decíamos. Ya te has vuelto a poner el jersey. Nada, la primavera no ha continuado el ritmo que llevaba el fin de semana. Bueno, ya queda poco para que se consolide. Sí, estamos en invierno, o sea que hay que aguantar. Hay que sufrir un poquito más todavía. Pero bueno, el sufrimiento es menor si tenemos buenas noticias, como con la primera que empezamos esta agenda cultural. Y hablamos de Cábala, ¿no? El primer congreso. O de Cábala, no se ponen de acuerdo ni los expertos en cómo referirse a la mística judía. Bueno, ya sabes que siempre en Radio Sefarad tratamos con cierta precaución todo lo que está relacionado con congresos, encuentros y tal de Cábala, que no sea que no partan de gente que nos ofrece las necesarias garantías, ¿no? Y en este caso estamos muy contentos de poder anunciar que el próximo 2 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, se va a celebrar en Barcelona el primer Congreso Internacional de Cábala aplicada al desarrollo personal. Uh-huh. Allí les ponemos el enlace para que tengan toda la información, pero queríamos comentarles que en este congreso se abordarán temas como la alimentación consciente, la meditación, la filosofía, la psicología y la ciencia conectadas con la Cábala, de la mano de prestigiosos ponentes en el ámbito internacional que aportarán su visión sobre la sabiduría ancestral de la Cábala o de la Cábala para aplicarla en la acción cotidiana como una vía de crecimiento personal. Uh-huh. Tenemos algún nombre apasionante. Sí. Tenemos muy famosos colaboradores, queridos colaboradores de Radio Sefarad, que serán algunos de los ponentes, como por ejemplo Isaac Chocron, Mario Satz o Mario Saban. Isaac Chocron hablará de Conectando los 7 días con el alma adicional de Shabbat Kodesh. Mario Satz disertará sobre las 2 mitades del cielo, secretos del amor humano, y Mario Saban hablará del aporte científico de la Cábala. Así que les recordamos eso, el próximo domingo 2 de abril en Barcelona se va a celebrar el primer Congreso Internacional de Cábala aplicada al desarrollo personal. Bueno, pues bienvenido a ese primer Congreso Internacional. Uh-huh. Ya saben, en Barcelona será la cita el próximo 2 de abril.
Y ahora nos vamos a Portugal. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo. Vamos al país vecino, que estamos aquí muy pegaditos. De la mano de la Red de Juderías Portuguesa, que nació en 2011, es mucho más joven que la española. Bueno, pues se organiza una exposición que se llama Legados, Experiencias y Herencia Judía en Portugal, con la que desde la Red de Juderías Portuguesa quieren dar a conocer la historia del judaísmo en el país, en nuestro país vecino. Desde la red se hace un llamamiento para que los visitantes de la exposición realicen un viaje a través de las experiencias de los sefardíes, de los judíos en el país. Se inaugura la exposición el 20 de marzo, se hace la Torre do Tombo en Lisboa y se desarrollará la muestra hasta el 29 de abril. Se extiende a través de la historia y la identidad judía desde la antigüedad hasta nuestros días y se organiza esta exposición en módulos, todos ellos con información tanto en portugués como en inglés. Además, después del 16 de abril, la Expo viajará a más de 37 municipios, permitiendo de este modo que la historia del judaísmo en Portugal, pues llegue a un mayor número de personas. Bueno, pues una gran exposición, al menos la itinerancia que tendrá será muy amplia a lo largo de esas 37 ciudades. Muy bien, pues enhorabuena a los vecinos portugueses por esa red de juderías. ¿Con otra buena noticia, Alex, porque se va a celebrar el mes de Andalucía, el mes de Israel en Andalucía. Mira. La Embajada de Israel en España, en colaboración con varias instituciones, ha organizado el mes de Israel en Andalucía, que comenzará la segunda quincena de marzo en diferentes ciudades andaluzas. El programa incluye diversos encuentros, actos y eventos de carácter cultural, político, tecnológico, gastronómico, etc. Bueno, supongo que Málaga estará incluida, ¿no?, dentro de una de las ciudades, ahora que tienen ese vuelo directo a Tel Aviv. Exacto, está Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba y Almería. Faltan algunas, pero bueno, a lo mejor el año que viene se amplía a otras ciudades. Además de los actos recogidos en el programa, les ponemos el enlace, diplomáticos israelíes mantendrán encuentros, reuniones y entrevistas en medios de comunicación, universidades y con representantes políticos. Una iniciativa que nos parece interesantísima. Destacamos de entre los eventos que tendrán lugar la presentación de la película israelí El balcón de las mujeres, de la que ya hablamos aquí en el celuloide elegido la semana pasada. Esta presentación contará con la presencia del director Emil Ben Shimon en el Cine Albéniz de Málaga el 15 de marzo. 2 eventos gastronómicos que protagonizará uno de los chefs israelíes más importantes, Víctor Gloger, con el chef Paco Morales en el restaurante Noor de Córdoba el 22 de marzo y con los chefs Samuel Perea y Rafael Gutiérrez en el restaurante El Pimpi de Málaga, que es súper famoso el Pimpi. Un clásico, a tomar cartojal ahí al Pimpi. Esto será, ¿qué es cartojal? Cartojal es una bebida típica que toman allí los malagueños y todos los que van a visitarlos durante la feria de Málaga, sobre todo. Peligrosa, pero fría, hay que tomarla fría. Claro, pues esto es el 24 de marzo. Y también el seminario Nuevas Fronteras en la Tecnología del Agua en Sevilla y Almería, que se desarrollará el 27 y el 28 de marzo. Así que una iniciativa que nos parece estupenda para dar a conocer las novedades, las virtudes, las cosas de las que podemos aprender a 2 bandas entre Andalucía e Israel. Muy bien, pues al mal tiempo, buena cara y buenas noticias culturales las del día de hoy. Así que nada, esperamos que mañana haya más y mejores aún si puede ser. Hasta mañana. Hasta mañana.